Este jueves 17 de julio concluyó la aprobación de todos los artículos del nuevo proyecto de Carta Política de la República, que será sometida a consideración del pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre, luego de que en una semana la Comisión de Revisión de la Carta Magna haga sus observaciones y el Pleno apruebe nominalmente toda la Constitución en su conjunto. Soy María Isabel Ceballos y este es el resumen de las decisiones de Ciudad Alfaro en la etapa final de elaboración de la nueva Constitución del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. La Asamblea Constituyente no dio paso a una reestructuración parcial de la Corte Suprema de Justicia. Entró a reconsideración la designación de una parte de los magistrados. Piden que se vayan todos. Tenemos un informe con Fanny Lara. La transitoria primera trata sobre la nombración de los magistrados. Establece que de los 31 funcionarios a cargo de la justicia, solo 10, los más calificados, continúen en sus funciones. De ahí el debate. El mismo concepto del reparto de los sociales cristianos, ahora manchado de verde. Eso es inaceptable. Tiene que haber procedimientos más idóneos. Yo no me niego a una reestructura del sistema judicial, pero no pueden haber asalto a una función del Estado. Aseguran que este proceso es democrático. Los 10 más puntuados del concurso último, que aunque no legal, pero legítimo en tanto las circunstancias, puedan precisamente apoyar esta fase de transición. En tanto sean los mejores puntuados y no tengan ninguna denuncia pendiente, garantizar que en ningún momento vuelva a ocurrir lo que ocurrió previo a lo de la Pichicorte. Otros creen que el cambio debe ser radical. Porque ahí todavía se tarifan las sentencias y todavía hay vicios de corrupción. Por eso votamos no en esta parte, porque consideramos que tienen que irse todos. Y dan sus propuestas. El curso mérito de oposición, ahí se meten los padrinos y los ahijados. Nosotros consideramos que la elección debe ser universal, que tiene que ser el pueblo el que decida. Yo creo que corresponde convocar una reunión de jefes de bloques y podamos acercar algunos criterios. Pero la Mesa de Justicia aclara cómo sería el concurso de mérito y oposición para designar a los magistrados. Hay una comisión que va a estar conformada por delegados de los diferentes poderes del Estado, pero también por delegados de las organizaciones de los diferentes niveles de este país. Los cambios que se aprueben entrarán en vigencia 180 días después de la ratificación de la nueva Constitución. Fanny Lara, Ecuador TV. Gracias, Fanny. Y la nueva seguridad social fue aprobada este día en Montecristi. Protección para las amas de casa, los migrantes y otros grupos prioritarios en el sistema de seguridad social son algunas de las conquistas. Un informe con Alex Mora. La seguridad social en el país seguirá siendo universal, pública y sin posibilidad de privatizarse. Será regulada por el Estado y parte de una red integral de salud. El déficit que existe en el Ecuador de atención en salud pueda empezar a cubrirse de manera ordenada y organizada. Para extender la protección social a quienes no son asegurados al IES, se crea el Seguro Universal. Que las madres, que las amas de casa, que las jefas de hogar ahora tengan abierta la posibilidad de incorporarse a los servicios de la seguridad social. Mientras que el Seguro Campesino sigue siendo parte de la entidad, pero ahora con un régimen especial del Seguro Universal obligatorio. Tiene que afiliarse al 100% de la población rural. Como innovaciones se abre la puerta para que los ecuatorianos que viven en el exterior se afilien voluntariamente al Seguro Social. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá la obligación de entregarles, por ejemplo, las prestaciones de jubilación al momento que ellos ya entren en retiro. Y para precautelar los recursos, se constituye el Banco del Afiliado. El dinero del banco del afiliado no podrá feriárselo, sino que se destinará a proyectos de alta rentabilidad y de alta seguridad. Son parte de los cambios con los que la nueva Constitución quiere mejorar y ampliar la cobertura de la seguridad social en el país. Alex Mora, Ecuador TV. Todas las personas tienen derecho al disfrute. Este día fueron aprobados los artículos correspondientes al capítulo del régimen de desarrollo, en lo correspondiente a una vida digna, la movilidad, esto quiere decir los derechos para los migrantes, la familia, los derechos de los grupos de atención prioritaria como los niños y niñas, la protección de la vida desde la concepción y también la protección para las personas con discapacidad. Veamos los textos de los artículos más importantes. De las familias. Artículo 2. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo.
Artículo 3. Las niñas, los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Sobre el tema de la protección a las personas con discapacidad, su inserción en la seguridad social y el desarrollo de sus potencialidades desde la Constitución, tenemos la reacción en el plenario ante el resto de asambleístas presentes de María Cristina Cronfle, impulsora de algunas de estas propuestas. Y esta no es la propuesta de un asambleísta ni de nosotros, es la propuesta de todas las personas con discapacidad que queremos un país mejor, que queremos estar incluidos, por eso estamos aquí. Gracias, compañeros, por haber comprendido lo que es tener una discapacidad. Eran las declaraciones de María Cristina Cronfle, asambleísta por el Partido Social Cristiano y quien se refirió al tema de la protección a las personas con discapacidad. Hemos invitado a nuestra compañera Yajaira Escudero, un rostro conocido, ustedes la habrán visto en las transmisiones de la Asamblea Constituyente, de las plenarias, traduciendo al lenguaje en señas para un gran sector de nuestra población que hoy en esta Constitución está siendo incorporado en varios derechos. ¿Cómo has visto estos avances, Yajaira, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, los avances son notorios. El hecho de que ya no sean grupos vulnerables, sino grupos de atención prioritaria, dice mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no se los ve como el pobrecito, como el que hay que darle cuidado, con lástima. Más bien se le otorga el derecho a ser respetado como persona, como ser humano, antes que ver la discapacidad, una silla de ruedas, un audífono o un bastón. ¿Eso qué implica en los derechos? Por ejemplo, para que las personas con discapacidad puedan reclamar ya en la vida práctica que sus derechos sean respetados. Implica mucho porque si se elevó estos temas a la Constitución, implica que ahora las personas con discapacidad son visibilizados y es lo más loable y lo más importante que se ha dado en este proceso en la Constituyente. Yo entiendo que tienes mucho contacto con personas que sufren de una discapacidad. ¿Ellos qué respuesta te han dado? ¿Cómo han reaccionado con estos derechos? Bueno, el mismo hecho de que la Asamblea Constituyente haya puesto un traductor de lengua de señas en la televisión dice mucho, es un hito, es muy importante. Cuando llego a casa, bueno, la primera beneficiada es mi madre, ¿no? Porque tiene discapacidad auditiva, es una persona sorda y está súper contenta, súper feliz, llega la información de primera mano y no una información atrasada como hace mucho tiempo se lo hacía. Al tener, digamos, esta experiencia en tu hogar, tus dos padres, como he escuchado en varias entrevistas que te han formulado, sufren de una discapacidad auditiva. ¿Cómo han recibido que de pronto haya un sector de la Asamblea que no haya apoyado esos derechos, que se haya abstenido o en el peor de los casos dicho no lateralmente? Bueno, es una lástima, la verdad ya queda en la conciencia de la persona que no haya votado en pro de la persona con discapacidad, ¿no? Se dejan de llevar por ideologías que al momento pues tienen que ser, dejar a un lado y ver que estamos tratando de enrumbarnos, apoyar a un cierto sector. ¿Esperabas que aún en estos temas tan trascendentales no haya un consenso? Esperaba 130 votos por el sí. ¿Y no ocurrió? No ocurrió. ¿Qué representa que las personas con discapacidad ahora estén incluidas dentro del sistema de seguridad social desde un punto de vista solidario y de una economía que pueda abastecer, o sea, vía subsidio, esa seguridad social para las personas con discapacidad? No, para las personas con discapacidad es un apoyo tremendo, primero porque además de discapacidad existe la pobreza y bueno, siempre han ido de la mano las dos cosas, entonces si ahora se eleva Constitución y luego hacemos leyes y luego podemos promulgar las cosas, el gobierno actualmente ha declarado en emergencia la discapacidad, entonces es lo que ya se tenía que dar hace mucho tiempo. Ya. ¿Ves entonces coherencia un tanto en lo que se está implementando en esta administración como en la Constitución que se puede aprobar? Por supuesto que sí, el presidente Correa, el vicepresidente Lenín Moreno y la constituyente actual ha marcado hito en la discapacidad. Muchísimas gracias, lo hemos escuchado de las palabras de alguien que ha percibido de cerca con varias personas, con mucha gente de su entorno, las limitaciones, las experiencias que te ponen ciertos límites en las discapacidades y que esta vez serán incluidos como derechos, como garantías constitucionales en el nuevo proyecto de Carta Magna. Gracias, Yajaira. Gracias a ti. Y qué lindo contar siempre con tu contingente. Un abrazo a todos los compañeros anónimos de Ecuador TV. Gracias. Enseguida regresamos con más de Ecuador Constituyente.